Bien, pues vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 4 y en el versículo del 24 hasta el 31. Y dice así, pues, la palabra del Señor. Y ellos, cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Señor, tú eres el Dios que hiciste todo, y la tierra, y el mar, y todo lo que de ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de suceder. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Pues estuvimos la semana anterior considerando las amenazas que recibieron los apóstoles por los dirigentes de los judíos y ahora acabamos de leer la continuación cuando ellos sueltos se reúnen con la iglesia y entonces comparten lo que les había sucedido. ¿Todo bien? Pues entonces vemos que es también un patrón, ¿no? De esta manera que cuando en la iglesia un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Cuando un miembro se goza, todo el cuerpo se goza, y más aún teniendo en cuenta que más teniendo en cuenta que lo que había ocurrido era por causa de la predicación del Evangelio, la misión de llevar el Evangelio y el nombre del Señor Jesús, que es el único nombre en el que hay salvación, de compartir, ¿no? Cómo el Señor los había preservado. Y es una cosa importante, nos recuerda esto, ¿no? Que los cristianos somos todos miembros interconectados los unos con los otros y estamos entonces en la comunión de los santos, ¿no? Ningún miembro puede vivir aislado de los demás y el cuerpo humano, ¿no? Vive todos los cuerpos juntos, ¿no? A la vez, además. Si un cuerpo no está interconectado con el resto, no le diga al griego, es un cuerpo muerto. Ese cuerpo muerto es gangrenado y al final se tiene que cortar. Del cuerpo todos los miembros están conectados los unos con los otros y todos están regados por el mismo aliento, la sangre, la misma vida. Así es igualmente con la iglesia. Bien, pues entonces también la primera reacción de los hermanos, ¿cuáles fueron? La de orar a Dios. La de orar a Dios en un lado, alabanza al Señor, también, por otro lado, súplica al Señor. En alabanza al Señor, en el versículo 24 dice: Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces vemos aquí, está exaltando primero la soberanía, la majestad de Dios.
en la creación. En la creación, ¿no? Tal como se manifiesta en las obras de la creación, el de la preservación de la providencia, que son obras pues, en común para todos los hombres, y son obras también por las cuales se puede conocer ciertamente el poder, la soberanía, la majestad de Dios, como al ojo, claramente, evidentemente, ¿no? Esto no significa que la gente que lo vea o lo reconozca inmediatamente vaya a postrarse a los pies de Dios, ¿no? Lo que ocurre es precisamente lo contrario, ¿no? Salvo las excepciones en las que Dios obre soberanamente y con poder en esa persona, lo normal es que esa persona se quiera ocultar de ese conocimiento, de la misma manera que Adán y Eva se ocultaban de la presencia de Dios en Edén una vez habían pecado. Y como dice también en Romanos 1, ese conocimiento lo tienen sí, pero ellos lo detienen, ¿no? Para no acabar dando la gloria a Dios, de manera que ellos son capaces, ¿no? Y están dispuestos a dar la gloria a cualquier cosa antes que a Dios, a cualquier criatura antes que a Dios, ¿no? A cuadrúpedos, reptiles, a lo que sea, menos a Dios, ¿no? Bien, vemos, el Señor es el soberano en la creación. En la creación vemos que también, si seguimos el orden, ¿no? De este texto, hemos de ir y volver, ¿no? Vamos a seguirlo porque ahora habla también de la soberanía de Dios en su providencia y en su obra de salvación, tal como fue atestiguado en las Escrituras del siglo 25. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Bien, entonces vemos aquí, nosotros no nos supone esto ningún problema. Seguramente se hace una encuesta a pie de calle entre los creyentes promedio, le dice este texto o dónde se encuentra en la Biblia sin darle más pistas y seguramente no van a saber dónde situarlo, ¿no? Y nosotros así sabemos inmediatamente que se trata del Salmo 2, ¿no? No he oído 22, ¿no? 2. El Salmo 2, efectivamente, ¿no? Que además es un salmo que amamos, sobre todo también cantarlo en la versión, ¿no? Metrificada del Salterio de Ginebra, por todo lo que ello es, también por la melodía, por lo que sea. Bien, entonces el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes o las naciones, ¿no? Y los pueblos piensan cosas vanas, vanidades. Es lo que ocurre, lo que hemos dicho, ¿no? Lo que describe tan certeramente el apóstol Pablo en el Romanos capítulo 1, ¿no? Que profesando ser sabios se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza de todo tipo de ídolos, ¿no? Pero fijémonos cómo también dice esa rebelión, se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido, y continúa diciendo, rompamos sus ataduras, ¿no? Sus coyundas, ¿no? Echemos de nosotros sus cuerdas, ¿no? Y entonces ven ellos el cumplimiento directo de esta escritura en Cristo, esta escritura del Antiguo Testamento, que los judíos conocían también, ¿no? Que la leían o cantaban, si no a diario, seguro cada semana o personalmente en la sinagoga. De una u otra manera lo conocían también. Y es una profecía de Cristo. Está hablando del Señor y de su ungido, del Señor y de su Mesías. Y en la lengua del griego es entonces el Señor y su Cristo. ¿Y quién es el ungido? El ungido es el Señor Jesús, en quien el Espíritu Santo reposó sin medida, y que hizo señales y maravillas por el Espíritu Santo, librando a los oprimidos del diablo, ¿no? Como también nos dice la palabra. Bien, entonces, una vez más también la clave de que todas las Escrituras hablan de Cristo, todos los salmos hablan de Cristo,
Todos los salmos hablan de Cristo, de una manera o de otra hablan de Cristo. Y hemos nunca de olvidar este principio de que Cristo está unido a su cuerpo. ¿Qué es lo que hemos estado diciendo al principio, verdad? Cristo está con su cuerpo. La iglesia de los creyentes es, vamos a ver, pues, es el cuerpo del Señor Jesucristo. No están entonces actuando fuera o independientemente de Él, ni sin su continua asistencia por medio del Espíritu Santo, porque separados de Él nada podemos hacer. De la misma manera que el Señor Jesucristo en su humanidad, todas las obras que hizo en su humanidad las hizo porque era el ungido, porque estaba ungido por el Espíritu Santo, lo hizo por el Espíritu Santo, como nos dice ese pasaje, ¿no? Que por el Espíritu Santo hizo señales y maravillas, librando los oprimidos del diablo. Lo mismo nosotros, separados de Cristo, nada podemos hacer. Nosotros todo lo que hacemos en Cristo, en la salvación, para el nombre de Cristo, para nuestra propia santificación, para el servicio, el avance del reino, todo lo podemos hacer solamente estando en Cristo y por medio del Espíritu Santo. Entonces, el creyente es parte también de Cristo y miembro también de Cristo, cada uno en particular, y todos juntos somos el cuerpo. Por lo tanto, en esa unidad entre Cristo y su iglesia, en todos los salmos está hablando de Cristo, ya sea de la Cristo como cabeza o de Cristo en sus miembros. Así pues, no hay entonces nada que tener, ¿no? Este es la gran disputa o el gran temor en cuanto a los salmos, las imprecaciones que vimos en el Salmo 137, porque partimos de este principio que nosotros como creyentes estamos aparte de Cristo, o Cristo está aparte de su cuerpo. Entonces todos los enemigos de los salmos son los enemigos de Cristo y nuestros enemigos. Y cuando se hacen estas oraciones, no se hacen por nuestros enemigos, a título individual, de tal o cual persona, que yo tengo ojerizo, que tengo estos problemas, ¿no? De lo que sea, sino que son de los enemigos de Cristo y los nuestros. Porque todo lo que ahí se dice es lo que espera al diablo y a sus secuaces, al diablo y a su cuerpo. Y lo único que se puede ver eso como un avance y como una declaración por adelantado también de lo que a ellos les espera. El juicio contra el diablo y los impíos. Y bien, entonces vemos la aplicación, ¿no? Porque dicen, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel. Entonces vemos, el cumplimiento de esta escritura se dio en Cristo. ¿Y cuándo se dio en la vida de Cristo? Cuando, pues, fue entregado, ¿no?, por los judíos a los gentiles, a los romanos, para ser muerto. Así entonces se cumplió esta escritura, de que las naciones se pusieron de acuerdo en contra del Hijo, en contra del Señor y de Cristo. Vemos, ¿no?, naciones que no se pueden de ninguna manera mezclar, los judíos y los gentiles, ¿no? Los judíos que los tienen como abominación, que no se tratan, ni siquiera entraban en el pretorio para no contaminarse cuando lo fueron a entregar, ¿no? No tenían tratos, no tenían relaciones porque eran impuros, no querían entonces contaminarse. Y sin embargo, pues entonces se dio esa unión y esa fusión espiritual impía entre los romanos impíos y los judíos impíos que entregaron a Jesús.
Entonces vemos, ¿no?, que de la misma manera que en el cuerpo de Cristo no hay judío ni gentil, en el cuerpo del anticristo no hay judío ni gentil. Son todos miembros del mismo cuerpo. Los judíos impíos son tan miembros del cuerpo del diablo, del cuerpo del anticristo, que los impíos gentiles. Entonces esto conviene tenerlo en presente. Bueno, ya lo sabemos que las teorías y los discursos que se dicen así como que, bueno, que sí, los judíos, pero que como que con todo y con eso ellos son un poco, pues siguen siendo los preferidos de Dios. Sí, los preferidos de Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos 11, ¿no?, por causa de la elección, ¿no?, por causa de la elección en ellos, pero no por causa de los impíos. Los impíos judíos siguen pues en esta rebelión, y dice, según Tesalonicenses 2, que sobre ellos ha venido la ira al extremo, la ira de Dios. Bien, pues entonces dice que, por otra parte, pues que esto no le pilló de sorpresa a Dios, ni contravino pues sus planes, porque dice, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de suceder. Entonces vemos que aquí está hablando de la soberanía de Dios también en cuanto a su providencia y en cuanto al plan de su salvación. Este acto impío fue necesario en los consejos de Dios para que Cristo consumara así su obra de salvación, si no, no hubiera podido ser. De que Él entregase su vida como sacrificio por los pecados de su pueblo. Entonces esto no fue una derrota de Cristo. Esto no fue un fracaso de Dios, ni un fracaso de Cristo. Y bueno, pues el actual inquilino de Roma, el actual anticristo, Papa Francisco, ha alcanzado cierta notoriedad en distintos círculos, afirmando que distintas veces que la muerte de Cristo, su cruz, etcétera, etcétera, fue el fracaso de Cristo. Eso es una cosa conocida de él, ¿no? Una ocurrencia bastante curiosa. Bueno, pues hay que recordar lo que dice aquí esta palabra, ¿no?, que eso es lo que pues la mano y el consejo de Dios habían determinado que había sucedido, y como Cristo en su divinidad pues es plenamente Dios, pues no hay ningún fracaso que valga. Es blasfemia decirlo. Pero ellos dirán entonces, no, pero es que él no está hablando de Cristo en su divinidad, sino está hablando de Cristo en su humanidad. No será lo que van a decir, ¿no? Bueno, esto en la historia ha tenido dos nombres. Si se dice esto, es como decir que el Cristo humano y el Cristo divino son dos personas distintas en el historianismo. O una variante suave sería el adopcionismo. Entonces, yo lo que tengo años advirtiendo que la Iglesia de Roma, en los últimos años se ha vuelto, bueno, aparte de que es por sí con muchos errores, etcétera, etcétera, ¿no?, pero está hundida, particularmente con este Papa, en la herejía del adopcionismo. Es herético en cuanto a la persona de Cristo, directamente. Entonces, esto se puede probar fácilmente, pero estas declaraciones es lo más claro que hay. Nadie dice nada, ¿no?, de ellos, ¿no?, y todo continúa adelante, ¿no?, porque si no van a haber problemas, pero es
esa declaración en cualquier otro momento de la historia, incluso de la Iglesia Católica Romana, que siempre, bueno, desde los últimos 1000 años está bajo el poder del anticristo, ¿no? Pero incluso en el Vaticano I, cuando el Papa declaró la infalibilidad papal, ¿no? Pues hubo gente que dijo, esto es un dogma nuevo, y nos vamos. En muchos países, incluido también aquí en España. Y se formó entonces, como vimos el año pasado, nos recordaron, ¿no? La Iglesia Reformada en España. Básicamente, a partir de extra sacerdotes, que se salieron escandalizados por eso. Bueno, pues entonces ya vemos que el mundo está anestesiado, adormecido, no es de extrañar, pero bueno, el caso es que tarde o temprano se van a despertar y se van a dar cuenta de la realidad, ¿no? Es una herejía. A tantas otras cosas tantas otras herejías y tantas otras blasfemias, ¿no? Particularmente acerca del anticristo, pues ha añadido esto. Y ahora pues el Señor mira sus amenazas. Esta es la segunda parte, la segunda gran parte de la súplica. Mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, ¿no? Mientras extiendes tu mano para que se hagan señales, sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces, lejos de arredrarse, lejos de tener miedo, lejos de decir, bueno, si esto han hecho con el Señor, ¿qué no harán con nosotros, no? Pues ellos dicen, no, mira sus amenazas, ¿no? Pero al mismo tiempo concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Implícitamente en el mira sus amenazas está todo lo que habíamos dicho, ¿no? De la imprecación en los salmos, ¿no? Mira, son enemigos tuyos, pues te los encomendamos, actúa contra ellos, Señor. Pero al mismo tiempo que tus siervos no retrocedan, que tus siervos no dejen de hablar, ¿no? Que tus siervos que somos nosotros, con todo denuedo, con toda parresía, con toda libertad, con todo fervor, de día y de noche, a tiempo y a destiempo, hablen tu palabra y no dejen de hacerlo. Mientras tú extiendes tu mano, confirmando esa palabra, ¿verdad? Confirmando esa palabra y confirmando que tu nombre está en el Evangelio, por medio de estos actos poderosos, sanidades, señales y prodigios. Y hemos de orar en este sentido. El Señor es poderoso para confirmar su palabra por medio de, también en el día de hoy, señales y prodigios. Pero no es tanto esto lo que en el tiempo de hoy creo hemos de pedir, sino que entendiendo los tiempos en los que estamos a las puertas de la restauración, de la consumación, la restauración de todas las cosas que habían anunciado los siervos profetas en el Antiguo Testamento, como vimos en el capítulo 3, o que ya nos estamos introduciendo en ellos. Conociendo los tiempos, lo que hemos de orar es por un derramamiento del Espíritu Santo. Un derramamiento del Espíritu Santo para que abran los ojos de las personas, para que entiendan verdaderamente todas estas cosas que estamos hablando, para que entiendan el tiempo en el que estamos, para que entiendan, una nueva revelación en el conocimiento de Cristo. No nueva, pero mucho más profunda. Porque somos llamados de conocer la altura, la profundidad, la anchura del inconmensurable amor de Cristo y de su consejo. Todo esto que estaba profetizado se cumplió en los tiempos de Jesús. Y la gente que fueron los actores no lo vieron, y lo vieron después.
Todo lo que estamos ahora viviendo, que vamos a vivir, está en los planes de Dios. Y está también anunciado de antemano. Pero los actores normalmente no lo van a ver. Hemos de orar que la gente entienda lo que tenemos por delante y el Espíritu Santo sea derramado sobreabundantemente, tal vez de una manera como nunca antes en la historia del cristianismo, de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, para la victoria de Cristo y de su cuerpo, verdaderamente, sobre el anticristo y su cuerpo, y sobre la victoria también, sobre el mundo, puesto que Cristo ha de reinar mientras todos sus enemigos son puestos debajo del estrado de sus pies, y han de ser puestos antes de que el último que sea puesto sea la muerte. Bien, pues hermanos, que así sea. Estemos también orando de esta manera. El Señor pues nos bendiga.